Bueno, pues habiendo definido la importancia de esta ecuación con los números complejos, pues podemos notar que de aquí se puede definir que la parte real de este número complejo me grafica en el eje real una función coseno de teta, o en este caso, como lo estamos viendo en circuitos eléctricos, coseno de la variable omega t, donde omega es la frecuencia angular que puede ser constante por el tiempo, esto medido en radianes. Y la parte imaginaria, que es la proyección del eje, como habíamos comentado, como si nosotros viéramos esa espiral, pero desde arriba, nos daría una función seno. Y es importante resaltar que ambas funciones trigonométricas representan una onda, donde el seno comienza en el cero o tiene su origen en el cero, llega a su amplitud máxima y podemos ver que su longitud de onda o su periodo pues va de 0 a 0, pero no pasa en el coseno tenemos que va de pico a pico, viene en su máximo y pues termina en su máximo. De aquí es muy importante resaltar esta similitud, porque si te das cuenta es como si se desfasara, como si una función estuviera adelantándose a la otra. Y de alguna manera eso es lo que pasa con el voltaje eléctrico o la corriente eléctrica. Cuando estudiamos circuitos de corriente alterna podemos ver que empieza un voltaje en cero, llega a un máximo, disminuye otra vez a cero, se invierte el voltaje y llega a un máximo negativo y regresa a cero. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en corriente alterna, pues básicamente en todas nuestras casas tenemos este servicio. Y es muy importante saber que todo esto se cumple en una frecuencia de ciclo por segundo. ¿Cómo es eso? Que si yo tengo una frecuencia de 60 Hz, eso significa que este ciclo se repite 60 veces cada segundo. E imagínate esto, quiere decir que si estas ondas están a 60 Hz, quiere decir que por un pequeño breve de tiempo, esos picos, esos ceros se desfasan. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver que cuando el seno de omega t está en su máximo, el coseno de teta o el coseno de omega t ya llegó pues básicamente a su cero. Pero cuando el seno ya va por 180 grados o va por su cero de valor, ya el coseno de omega t está en su máximo pero negativo. Y podemos ver, por ejemplo, que se cumplen ciertas identidades. Hay que recordar, por ejemplo, del cálculo, que si yo calculo la razón de cambio de esta función, pues no sería más que la derivada del seno es el coseno. Entonces yo tendría algo así como, esto es una constante, tendré yo omega coseno de omega t. Quiere decir que la razón de cambio de esta función, pues es esta función. Y podemos ver que cuando derivamos coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces quiere decir que si yo derivo esta función, me regresa esta función, pero como si fuera negativa. ¿Cómo es como si fuera negativa? Como si hiciera esto. Propiedades de esas funciones. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora sí entramos a lo bueno. Y es hablar de los dispositivos pasivos de mucho interés. Por ejemplo, yo podría definir aquí una resistencia eléctrica, ¿no? Resulta que una resistencia eléctrica, cuando se le aplica un voltaje
voltaje que tenga, digamos, una forma así. ¿Qué quiere decir esto? Que es un voltaje de suministro. El valor que sea va a tener un valor B máximo. Podría ser 120, podría ser 240. Por una función senoidal. Puede ser seno de omega t. Y yo podría especificar si quiero, o si no quiero, puedo decir que va a tener como un desfase también. Puedo decir un desfase, no sé, de 75 grados, X, yo qué sé. Pero por simplicidad, vamos a dejarlo así. Resulta que la corriente que atraviesa a esta resistencia a lo largo del tiempo, esa corriente de la resistencia, pues va a seguir siendo la misma que del voltaje. Va a tener una forma senoidal similar, con la condición que la corriente en una resistencia es el voltaje dividido R. Eso quiere decir que si lo vemos gráficamente así, mira, si el voltaje tiene esta forma, la corriente va a tener la misma forma, es decir, va a ir como por aquí, así, porque va a ser menor al voltaje. Pero algo interesante que es muy importante es que va a estar en fase. ¿Qué quiere decir que va a estar en fase? Que cuando la corriente cruce el cero, el voltaje también lo va a hacer. De manera similar, podemos analizar el caso de un capacitor. Un capacitor no es más que placas paralelas, donde cuando atraviesa una corriente alterna, aplicándole un voltaje, pasa algo curioso. Y es que esa corriente en el capacitor va a tener algo que se llama capacitancia, y esa corriente sería la capacitancia por la razón de cambio del voltaje respecto del tiempo. Entonces ya la forma senoidal o cosenoidal ya no sería igual, porque supongamos el ejemplo de que el voltaje de suministro es Bm seno de omega t. Entonces quiere decir que la corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada respecto al tiempo de Bm seno de omega t. Ya habíamos dicho que esta operación sale la constante, bueno, sale el voltaje, lo ponemos aquí si quieres, y esto va a estar multiplicado por algo que se llama omega c. Y esta derivada es el coseno de omega t. Entonces ya no es igual. Quiere decir que en un capacitor, si yo tengo aquí el voltaje, en un capacitor la corriente ya se desfasó. Ya no es una función senoidal, sino va a ser una función cosenoidal. ¿Y qué de importancia tiene eso? ¿Qué de importante tiene eso? Que si lo notas, al ser una función coseno, esta ya se recorrió 90 grados en sentido negativo del eje X o el eje del tiempo, por lo que se asume que en un capacitor la corriente se adelanta al voltaje. Es algo muy interesante eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente en eso consiste básicamente la base de todos los sistemas de potencia y análisis de circuito. Ahora analicemos un circuito más, y es lo que es un inductor. Un inductor no es más que tengo un conductor, y ese conductor lo enrollo a través de un núcleo y obtengo algo que se conoce como la ley de Ampere. Resulta que
cuando yo atravieso una corriente en un inductor, se forma un campo magnético aquí adentro. Y este campo magnético adentro del inductor matemáticamente se expresa como una integral cerrada de superficie de un producto punto de vectores sobre la superficie. Y ese campo magnético es exactamente igual a la permitividad del medio en el vacío por la corriente encerrada. En este caso la corriente que circula ahí. Pero analizar este problema no es el motivo de este video. Solamente quería demostrarte o más bien aclarar que un inductor, al ser atravesado por una corriente, se genera un campo magnético. Y vamos a encontrar que este inductor va a generar una corriente. Cuando atraviese una corriente a este inductor, esa corriente va a tener otra forma. Resulta que en el inductor viene dado como el inverso de algo que se llama inductancia, que es la propiedad del dispositivo por la integral del voltaje. Bueno, aquí podemos ver el voltaje de suministro respecto del tiempo. Y si eso lo aplicamos a lo que tenemos aquí, que resulta ser que la corriente en el inductor, si lo ponemos así mejor, esta corriente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre L por la integral del seno de omega t. Se me olvidó aquí poner que el voltaje de suministro por el diferencial de tiempo. Y habíamos dicho que se supone que la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces la integral, resulta que la integral del seno es menos el coseno. Al ser esto una constante lo sacamos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener menos 1 sobre omega L por el voltaje de suministro, que es una constante también, por coseno de omega t. Aquí lo interesante de esto es que la corriente en un capacitor habíamos dicho que era omega c por el voltaje. En este caso era el coseno, ¿verdad? Coseno de omega t. Y resulta que en el inductor no. En el inductor resulta que esa corriente va a ser el negativo de esta forma senoidal. Y eso gráficamente, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir que si aquí tenemos, lo voy a dibujar más grande. Quiere decir que cuando nosotros tengamos lo siguiente, tenemos el tiempo, resulta que el voltaje de suministro tiene esta forma. Resulta que la corriente que atraviesa la resistencia tiene esta forma, aplicado a ese suministro, ¿verdad? Y habíamos dicho que el capacitor tiene una forma diferente en su corriente. El capacitor desfasa la corriente, es decir, hace algo como esto. Es decir, la adelanta la corriente, ¿verdad? Entonces esta sería la corriente del capacitor. Aquí tendríamos la corriente de la resistencia y veamos qué pasa con la corriente del inductor. O sea, aquí tengo la función coseno que empieza en 0, la función, menos coseno sería algo así. Y L. Y podemos notar
que nuevamente, si tenemos que esta de aquí es el voltaje. Este voltaje de suministro en un circuito que contenga una resistencia, pues la corriente no se ve afectada mientras sea resistivo ese circuito, pero en un capacitor o un circuito capacitivo, esa corriente se adelanta. Y inversamente en un inductor, ¿no? En un inductor resulta que la corriente se retrasa. ¿Cuánto se retrasa? Si te das cuenta, se retrasa 90 grados hacia la derecha o en el sentido positivo del tiempo. Algo así como esto. Como si, por ejemplo, si yo tuviera en cuestión de números imaginarios, porque de hecho eso es lo que son. Es como si yo dijera, mira, cuando aquí viene el voltaje, aquí está el voltaje, aquí viene la corriente. Esto para un circuito resistivo. O sea, aquí este para una resistencia. Pero cuando yo, aquí viene el voltaje y yo aplico carga capacitiva, pues yo voy a tener como un desfase. ¿Cómo sería un desfase? Sería como que yo muevo esta corriente hacia acá. De tal manera que aquí se puede mirar bien, 90 grados, esa corriente en el inductor, perdón, en el capacitor, se ve afectada. Bueno, puede ser como sea. Pero el caso es que si aquí yo tengo la corriente del capacitor, resulta que el inductor, al ser inversamente, por su forma senoidal, se va a desfasar 90 grados al contrario. ¿Y para qué es importante esto saber? Vamos a checar cómo se construye un motor.